por Justicia. Bien. Está también presente el doctor César Lino Sabache Carafiolo, en representación de Cayetana Alcobín. Buenos días, señor. El doctor Renzo Paolo Miranda León, en representación de Pedro Pablo Kuczynski. Buenos días. El doctor Heriberto Manuel Benítez Rivas, en representación de Alejandro Toledo Manrique. Buenos días, señor. El doctor Carlos Arquímedes Rubio Tomasto, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Conforme. Bien. Siendo así, y habiéndose notificado a las partes la solicitud de informe oral, con el tiempo concedido de 5 minutos, sírvase respetar la misma este término, toda vez que no han expresado ninguna diferencia los solicitantes. La resolución que declara infundada la demanda ha sido apelada por la parte demandante, de modo tal que el señor abogado representante de esa parte puede dar inicio al informe correspondiente. Señor, su propuesta jurídica. Señor presidente, señoritas magistradas, distinguidos colegas representantes de la Procuraduría. Señor presidente, nosotros hemos presentado una acción de habeas corpus porque es evidente que existe una amenaza contra la libertad individual del expresidente constitucional de la República, Alejandro Toledo Manrique. Y esta amenaza se origina, primero, porque hay arbitrarias prisiones preventivas dictadas contra su persona, hay órdenes de captura nacional e internacional dispuestas por el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, e incluso existe este trámite, el pedido de extradición, que finalmente tiene como objetivo llevarlo a la cárcel. Entonces, la columna vertebral de un habeas corpus empieza porque hay una evidente amenaza de la libertad individual. Y esta amenaza de la libertad individual va de la mano o conexa con violaciones al debido proceso que se han producido. Y nosotros nos hemos visto a presentar esta acción de habeas corpus porque luego de la tramitación de un expediente respecto a la extradición de Alejandro Toledo, llegó, como todos ustedes saben, la extradición tiene dos partes, una parte jurídica y una parte política. La parte jurídica procesal se vio a nivel judicial y la parte política es la que resuelve el Consejo de Ministros. Pero debe quedar claro, señores magistrados, que el Consejo de Ministros no es una mesa de partes. No es que le llegue la extradición y ellos automáticamente la firman, publican la resolución y remiten la extradición activa. Hay un debido proceso que respetar. La Corte Suprema lo envía al Ejecutivo, si no me equivoco, a través del Ministerio de Justicia. Luego pasa a manos de una comisión especial integrada por representantes de la Cancillería y del Ministerio de Justicia. Emiten un informe. Ese informe es sustentado por el ministro de Justicia, se supone, ante el Consejo de Ministros para que tome una decisión. Y la decisión que van a tomar puede afectar derechos fundamentales, como en este caso, porque al haberse autorizado el trámite de la extradición, es evidente que se pone en riesgo la libertad individual de Alejandro Toledo. Ante esa situación, señores magistrados, nosotros nos permitimos enviar cartas notariales solicitando que se nos permita hacer el uso de la palabra en el momento que el Consejo de Ministros vaya a tratar este tema. Nosotros no hemos pedido participar del gabinete, no hemos pedido participar en proyectos de ley, en observaciones o en otros actos gubernamentales. Claros hemos sido al decir 2 cartas notariales al señor Pedro Pablo Kuczynski pidiéndole que nos convoquen al Consejo de Ministros para hacer uso del derecho de defensa y explicarle a los señores ministros las vulneraciones que se están cometiendo, no solo a nivel procesal, sino también a nivel político, porque el Consejo de Ministros tiene que tomar una decisión política y el Consejo de Ministros puede rechazar una extradición, puede devolver el expediente, como también puede tramitar la extradición. Eso debe quedar claro.
y para poder devolverlo es evidente que tiene que escuchar a ambas partes. Una de las partes la realiza el ministro de Justicia, que es el que expone ante el gabinete, y la otra parte la defensa de para quién le están pidiendo la extradición activa. Luego nosotros enviamos copia de esas cartas a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Justicia, solicitándole lo mismo. Queremos participar para exponer nuestros puntos de vista porque hay un catálogo de violaciones a los derechos fundamentales, hay una motivación política y todos sabemos que el tratado de extradición, en este caso, firmado entre el Perú y los Estados Unidos, establece que si no hay causa probable, no hay extradición, que si hay motivos políticos, no hay extradición. Y lo que es más, si no hay mandato de detención u orden de contumacia o declaración de ausencia, tampoco hay extradición. Y en este caso, nosotros queríamos ir al gabinete a explicarles cómo había una injerencia e interferencia política en las autoridades, cómo los ministros, desde que se dio la prisión preventiva a Alejandro Toledo en conferencia de prensa, decían, ya llegará la extradición y la vamos a aprobar para enviarla. Ni siquiera se había resuelto la apelación de la prisión preventiva y el presidente del Consejo de Ministros ya anunciaba en los medios de comunicación que se iba a tramitar la extradición. Ni bien se dictó el mandato arbitrario de prisión preventiva, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, llamaba a su homólogo de Estados Unidos para decir que deporten o expulsen a Alejandro Toledo. ¿Eso no es injerencia? ¿Eso no es entorpecer y meterse en medio del trámite de un proceso judicial, señores magistrados? Entonces nosotros queríamos explicar y recordar para que vean las injerencias que se han producido. La entonces ministra de Justicia viajó a Estados Unidos, acompañada del presidente del Poder Judicial y del fiscal de la Nación. Fueron a hablar al Departamento de Justicia, si no me equivoco. Fueron a presionar, a decir hay que entregarlo, tiene que expulsarlo, hacían conferencias de prensa, decían ya hay una celda preparada en la INOE para Alejandro Toledo, decían que le han incautado bienes y que los iban a rematar cuando no eran bienes de él. El propio presidente del Poder Judicial, con todo respeto, señores magistrados, llevó al Congreso de la República, a la Comisión de Justicia, al juez Richard Concepción, que ve el proceso Odebrecht, que ha dado una arbitraria prisión preventiva contra Alejandro Toledo, y llevó al juez, y llevó al otro juez, Concha, del 16 juzgado que ve el caso de Coteva, los llevó a la Comisión de Justicia para que expliquen por qué no detienen, por qué no capturan, por qué no extraditan y por qué no meten preso a Alejandro Toledo. Yo pregunto, ¿se puede hacer eso, señores magistrados? ¿Se puede llevar a los jueces que están resolviendo al Congreso para que den explicaciones políticas? ¿Acaso no es una injerencia? El propio fiscal de la Nación, a través del diario El País, declaró: el señor Toledo es culpable, ya no hay nada que hacer acá. Y recién estaba empezando la investigación, señor presidente. Perdóneme si me extiendo un minuto, permítame. ¿Sabe qué pasa? Voy a permitirme interrumpir, porque lo que nos interesa es saber que esta resolución infundada, ¿por qué debe ser fundada? Pero si usted toma, como bien dice, temas políticos que se han dado sin duda, y no puede delimitar los espacios judiciales, entonces no nos ayuda, no contribuye, no nos ilustra. Entonces yo invoco a su ministerio, tenga bien centrar el tema. Muy amable. Presidente, si toqué estos temas es porque era lo que necesitábamos fundamentar ante el Consejo de Ministros, porque los ministros toman una decisión política, porque los ministros no van a ir a discutir el procedimiento judicial. Por eso me permitía decirles lo que nosotros hubiéramos querido decir y no nos han dejado. No nos han citado, han violado el debido proceso, no han permitido el derecho de defensa, no hemos podido argumentar lo nuestro para que el Consejo de Ministros pueda tomar una decisión. Eso es lo grave, señores magistrados. Y el debido proceso, todos lo sabemos y ustedes mejores que yo, señores magistrados, el debido proceso se aplica en procedimientos administrativos, civiles, laborales, tributarios, agrarios, policiales, en todos. Y el debido proceso implica citar y escuchar a las partes. Nosotros lo hemos pedido, lo hemos solicitado y no nos han dejado. Hemos mandado cartas notariales, hemos mandado documentos escritos y no nos han citado. Y el Consejo de Ministros ha tomado una decisión para avalar situaciones de vulneración al debido proceso que estoy tratando de explicarlas para que ustedes tengan un claro conocimiento del por qué es nuestra preocupación. Por esa razón, señores magistrados, y entiendo que las copias las hemos acompañado y ustedes las pueden revisar y por escrito también lo que he dicho lo hemos desarrollado.
Aquí hay una preocupación porque se ha dictado una resolución suprema, la 054-2018 JUS, que es la que autoriza el trámite de la extradición activa contra Alejandro Toledo, y esa resolución suprema ha sido tomada sin permitir el derecho a defensa y convalidando una serie de vulneraciones al debido proceso que están detalladas en el recurso del habeas corpus y que ahora me he permitido resumir brevemente para que ustedes entiendan por qué acudimos al habeas corpus, porque hay amenaza a la libertad individual, porque hay violación del debido proceso y porque el Poder Ejecutivo no nos ha podido escuchar y no nos ha permitido defendernos. Muchas gracias, señor. Por su orden, está presente al efecto también el doctor César Lino Azabache Garaciolo. Tenga bien formular su propuesta jurídica, señor abogado. Gracias, señor. Perdón, ¿se escucha? ¿Sí? Gracias, señor presidente, señores vocales. Voy a ser muy breve porque la defensa del Estado está representada en varias estaciones. Viene a esta audiencia una resolución que deniega el procedimiento o la petición de habeas corpus presentada por la defensa, y hay dos razones principales que amparan esta denegación. La primera es que, como acabamos de ver en la presentación del abogado del señor Toledo, esta demanda se refiere a supuestos defectos del procedimiento previo a la expedición de la orden de prisión preventiva, pero los emplazados resultan ser los representantes del Poder Ejecutivo en el procedimiento de extradición. Las alegaciones de la defensa han sido ya discutidas ante el Tribunal Constitucional, inclusive, que en sentencia de noviembre del 2017 denegó la demanda presentada por el señor Heriberto Benítez o representada por él en última instancia, en un procedimiento en que se validó el origen de la prisión preventiva. El procedimiento de extradición es uno accesorio a la ejecución de una orden de prisión preventiva ya dictada, de modo que el procedimiento en sí mismo solo puede generar defectos constitucionales en punto a causas de indefensión, tramitadas ante la Corte Suprema, respecto a la cual el señor Heriberto Benítez no tiene reclamo alguno. El componente que corresponde al Poder Ejecutivo en un caso de este tipo es, en efecto, lo ha dicho el señor Benítez, no político, sino institucional. ¿Cuál es la regla? La regla supone que los procedimientos de extradición, voy concluyendo, las cuestiones de derecho sean resueltas por la Corte Suprema de Justicia y que en un caso sui generis, la resolución por eso se llama consultiva, el Poder Ejecutivo quede liberado de la habitual vinculación que tiene como poder del Estado al judicial. El Poder Ejecutivo, por razones de políticas públicas, puede no proceder a ejecutar una orden de extradición aunque el judicial la haya validado. En este caso, el judicial la ha validado. Pero la estación de derechos no corresponde al Ejecutivo. Y el procedimiento ante el Ejecutivo, que es discrecional, no tiene estación contradictoria. Lo que el señor Benítez pretende es que el Ejecutivo abra un procedimiento que no existe de audiencia de partes. Y si no existe ante la ley, pues entonces no hay derecho constitucional posible, porque, como repito, el derecho a la defensa en un trámite de este tipo se desarrolla ante la Corte Suprema, no ante el Ejecutivo. Y esto tiene además en este caso un fundamento muy particular. Señores miembros de la sala, el Ejecutivo está litigando contra el señor Toledo. Hay una procuraduría acreditada en ese procedimiento. De modo que lo que la defensa está pidiendo es que la contraparte del señor Toledo le dé derecho de audiencia en un procedimiento en el que la Constitución reconoce al presidente de la República atribuciones suficientes incluso para desvincularse del judicial, no en atención a consideraciones derivadas del procedimiento, sino en atención a consideraciones de políticas públicas. El señor Heriberto Benítez se queja porque la Procuraduría activó el procedimiento de extradición desde su origen, porque el Ejecutivo persiguió el procedimiento de prisión preventiva. Esa es, señores, la tarea del Ejecutivo, en un caso de interés público en el que hay una Procuraduría que representa sus intereses. Por esas consideraciones, porque la demanda ha sido planteada contra quien no está involucrado en las supuestas afectaciones que la defensa alega, porque la demanda ya fue presentada ante el Constitucional y el Constitucional la desestimó en noviembre de 2017 en representación de la señora Cayetana Aljovín,
para entonces ministra de Relaciones Exteriores, solicitamos sea confirmado el auto que viene en apelación para esta audiencia. Gracias, señor. Muy amable. El doctor Renzo Paolo Miranda León. Tenga bien. Brevemente también, en representación del expresidente Pedro Pablo Kuczynski Odar, nos hubiese gustado escuchar concretamente cuáles han sido los agravios que plantea la defensa del señor Toledo respecto a la decisión venida en grado. Como bien se ha dicho, el proceso de extradición tiene dos fases. Es un proceso único, pero que tiene dos fases bien marcadas. Una etapa jurisdiccional y una etapa política o institucional, si se quiere llamar así también. Y consideramos que el principio de contradicción ha sido respetado cabalmente en la etapa jurisdiccional, donde es la ley que lo regula. O sea, ha habido un informe en la Corte Suprema que ha dado mérito a una resolución consultiva que ha accedido a la extradición o que ha considerado que la extradición procede. Y de ahí empieza la parte política cuando se deriva el expediente al Ministerio de Justicia y esa es una parte fundamental, creemos nosotros. La Comisión de Extradiciones es una comisión compuesta por parte del Ministerio de Justicia y parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Y por qué del Ministerio de Relaciones Exteriores? Porque la extradición, viéndolo desde el punto de vista del acto administrativo del presidente de la República, es una figura que corresponde a la política de relaciones exteriores de un Estado, de un país. ¿Acaso el señor Kuczynski ejerce labor jurisdiccional? No, la ejerce la Corte Suprema. El señor Kuczynski, como presidente en su momento, que dirigía la política de relaciones exteriores de nuestro país, lo único que tenía que hacer era verificar si la extradición se ajustaba o no se ajustaba a la política de relaciones exteriores de nuestro Estado. Si había un tratado de extradición y si no lo había, si se aplicaba el principio de reciprocidad. En este caso, sí había un tratado de extradición. Y lo único que tenía que hacer es, tomando en cuenta la resolución consultiva de la Corte Suprema y sobre todo el informe del Ministerio de Justicia, ver si la extradición desde el punto de vista de la política de relaciones exteriores era posible o no era posible. ¿Había tratado? Sí había tratado. Entonces, ergo, sí procedía la extradición. Por eso es que la comisión está compuesta por parte del Ministerio de Justicia y parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nuevamente, reafirmar que los agravios que supuestamente, o que plantea la defensa del señor Toledo, que supuestamente se habían realizado en el proceso penal, ya han sido discutidos en la Corte Suprema en la etapa prejurisdiccional. La ley no establece un procedimiento para que esto pueda ser discutido en la fase política porque no corresponde. No prevé una etapa de contradicción, no prevé una etapa de informe oral y por ende no se ha violado el derecho a la defensa porque esto ya se ha visto en amplitud en la etapa jurisdiccional. Por estas consideraciones, solicitamos se confirme la resolución venida en grado porque el acto administrativo gubernamental de política de relaciones exteriores contenida en la resolución suprema 54/2018-JUS es un acto completamente constitucional. Muchas gracias, señor presidente. Muy amable. Y igual derecho, el señor Olivero Quiñones, por la PCM. Con la venia del señor presidente, señores vocales, señores abogados, muy buenos días. Debo precisar, que si bien es cierto, en atención a las anteriores alegaciones, debemos señalar lo siguiente. En principio, lo que está exponiendo el doctor Heriberto Benítez respecto a una supuesta vulneración del derecho de defensa en la etapa de análisis político de la extradición, pues me parece que no tiene un fundamento jurídico real por el cual sostener el mismo. En atención de que, si bien es cierto, como han mencionado los anteriores abogados específicamente, este es un proceso específicamente discrecional, donde específicamente se va a verificar, ¿no?, si el cumplimiento de la ley y los tratados, y según el principio de reciprocidad, verificar si es procedente o no. Es la facultad discrecional que ostenta el presidente de la República, también como el Consejo de Ministros. En segundo lugar, debo precisar que, si bien es cierto, la resolución venida en grado ha señalado y ha precisado los motivos por los cuales el habeas corpus presentado por el señor Heriberto Benítez debe ser desestimado.
En atención de que en ningún momento se está vulnerando ningún derecho. Como se ha mencionado, esto viene de un proceso ordinario en el cual ya se ha debatido las cuestiones de derecho relacionadas a la prisión preventiva que se está solicitando. Es más, la Sala Penal Permanente de la Extradición Activa 21-2018 también analiza, tanto en sus fundamentos 46 y demás, todas las alegaciones de la defensa del extraditable Toledo Manrique. Bajo esa premisa, el Consejo de Ministros y la Presidencia del Consejo de Ministros, en atención a las facultades constitucionales, ¿no?, procede a analizarla y emite el pronunciamiento correspondiente, sin vulnerar ningún derecho de las personas. Por lo tal motivo, encontrándose arreglado a derecha la revenida en grado, solicito que se confirme la misma, ya que no existe, de verdad, en ningún sentido vulneración a la libertad alguna del señor Toledo. Gracias. En la misma línea, el doctor Carlos Arquímedes Rubio Tomasto, por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tenga bien, señor. Muy amable, muchas gracias. Señor presidente, señores magistrados, en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores y en nombre del Poder Ejecutivo, solicito se sirvan confirmar el auto apelado que ha declarado infundada la demanda. En realidad se trata de una cuestión de improcedencia porque no se admitió a trámite la misma y la sustentación que hace el juez de primera instancia van en ese sentido, improcedencia de la demanda. Y ya tenemos ubicado bien, sabemos cuál es el sistema extradicional que rige en el Perú, es un sistema mixto. En este sistema mixto, el derecho que en el fondo está reclamando la parte demandante, que es la supuesta vulneración de su derecho de defensa porque no se le concedió el uso de la palabra, no tiene un desarrollo o no está amparado en un derecho constitucional mismo, que es el derecho a la defensa. Lo que está pidiendo, lo que pidió la parte demandante es participar, informar oralmente, in voce dice, en el acto de la sesión del Consejo de Ministros donde se iba a decidir la extradición. Pero ¿qué sucede? De acuerdo a cómo se ha desarrollado normativamente el proceso de extradición, tanto en el Código Procesal Penal como en el Decreto Supremo 016 del 2006, que rige el trámite, se establece que el derecho de contradictorio, el derecho de defensa, lo ejerce el extraditable en la fase que corresponde a la calificación de legalidad. Y esa calificación de legalidad le corresponde a la Corte Suprema, cuando va a emitir la resolución consultiva. ¿Es posible que le corresponda también a nivel de la sesión del Consejo de Ministros? No. La misma norma ha desarrollado en el artículo 30, este decreto supremo, y dice que solamente esta decisión se realiza con el informe del señor Ministro de Justicia. Pero sobre el particular, esta normativa del Perú sobre el proceso de extradición ya ha sido analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gong Ho-Win. En el fundamento 229 de la sentencia del 30 de junio del 2015, la Corte Interamericana señala: la Corte considera necesario que el derecho a ser oído se garantice en un proceso de extradición. Al respecto, el perito Ben Saúl señaló que a la persona se le debe permitir exponer las razones por las cuales no debería ser extraditado. Sin embargo, esto no implica que debe garantizarse en todas las etapas del proceso. Más adelante, en el fundamento 230, y permítanme que lo cite, dice: de acuerdo con la legislación peruana, durante la fase judicial de procedimiento de extradición se toma la declaración del extraditable y éste tiene derecho a participar en las audiencias que se convoquen antes de la emisión de la resolución consultiva de la Corte Suprema. Posteriormente, en la fase política de procedimiento, el extraditable no forma parte del mismo. Es decir, no había razón alguna, no se ha vulnerado derecho alguno de la parte demandante. Y eso es lo que ha sustentado, esa es la violación que atribuye hacia el Poder Ejecutivo. Después, en la demanda, se señalan 7 fundamentos. 2 están referidos a este tema de la falta a que no se le citó informar oralmente. Toda la otra
fundamentación que hace la parte demandante está referida a los cuestionamientos sobre la etapa judicial y la calificación que le corresponde al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial. Pero eso no lo puede alegar contra el Ministerio, contra el Poder Ejecutivo. El tratadista nacional Alberto Guapaya Olivares, en un tratado que tiene un libro sobre el nuevo régimen de extradición peruano, nos señala expresamente en la página 9, cuando habla de la intervención del Poder Judicial, esa parte previa, dice, el Poder Ejecutivo no se pronuncia en cuanto a la legalidad del pedido, que es lo que pretende, son los otros argumentos de la parte demandante, ni de los alcances de la resolución judicial, ya que de hacerlo estaría violando la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional consagrada por la Constitución. En realidad, esos cuestionamientos los debió haber llevado el señor Toledo o su defensa contra la Corte Suprema, y eso no ha sucedido. No puede imputar, no puede señalar que los funcionarios del Poder Ejecutivo, Presidente de la República y los ministros que intervinieron han vulnerado alguno de los derechos porque no han omitido ningún acto que le corresponda, ni han ido contra ellos. En este orden de ideas, solicito, señores magistrados, nuevamente se sirvan confirmar la resolución apelada, entendiendo que ella es una de improcedencia. Gracias. Para culminar esta fase, el señor Omar Gaddafi Jesús, en representación de la Procuraduría de Justicia. Señor. Señor presidente, señores vocales, para no ahondar mucho en detalle sobre los argumentos ya esgrimidos por mis colegas, solamente deseo realizar ciertas precisiones sobre el argumento central que considero contiene la demanda interpuesta por el expresidente Alejandro Toledo, el referido al derecho a la defensa y a la negativa o presunta negativa de parte del Poder Ejecutivo para no otorgar el pedido de uso de la palabra en sesión. Como lo han manifestado mis colegas, la lógica del procedimiento de extradición en la segunda fase, en la fase política, no se discuten argumentos referidos a la legalidad, probatorios, ni mucho menos ningún aspecto relacionado al contradictorio. Razones por las cuales no existirían razones jurídicas ni mucho menos constitucionales para que el Poder Ejecutivo le permita asistir a un extraditurus a las sesiones de debate del Consejo de Ministros. Con la finalidad de tener mayor ilustre y claridad sobre el desarrollo de las sesiones en Consejo de Ministros, donde el Ministro de Justicia expone los argumentos sobre las razones por las cuales se debe otorgar o no la extradición, los invito a ilustrarse de la audiencia pública del 12 de febrero de 2014, llevada a cabo en el marco del caso Wong Ho-Win, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el doctor Víctor García Toma, que acude como perito del Estado peruano, brinda un esbozo, pero muy claro, sobre cuál es el desarrollo y la lógica que se discute en una sesión de Consejo de Ministros, donde se discute el otorgamiento o no de un pedido de extradición. En esa sesión, que fue brindada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor García Toma, ex ministro de Justicia además, señala con claridad que en dichas sesiones se determina cuáles son las razones políticas por las cuales no deberían otorgar el extradición. Esa es la única discusión que se realiza en la sesión de Consejo de Ministros, toda vez que los argumentos relacionados a cuestiones de legalidad o de valor probatorio ya han sido previamente analizados por la Corte Suprema de Justicia, en virtud del sistema mixto garantista que tiene el sistema de extradición peruano, que dicho sea de paso es uno de los más garantistas en toda Latinoamérica. En ese sentido, también hay que tener en consideración que en la propia resolución consultiva, con precisión en los considerandos 46 al 48, los mismos argumentos que ahora se exponen en esta demanda habeas corpus ya han sido expuestos y alegados en la fase consultiva, donde incluso el abogado del señor Alejandro Toledo tuvo la oportunidad de expresar sus argumentos jurídicos, fácticos, en ejercicio de su derecho de defensa. En ese sentido, no podría alegarse de que ha habido afectación alguna en cuanto a ese derecho. Y a mayor abundamiento es importante precisar que en un caso no análogo al presente caso, pero donde también se alegó
la negativa del Poder Ejecutivo de participar en una audiencia de sesión del Consejo de Ministros sobre materia de extradición, en el caso del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga Seoane, que llegó incluso al Tribunal Constitucional con el expediente 5401 del 2016 HC, se precisó de que esos argumentos relacionados al derecho de defensa, participar o no a una audiencia ante Consejo de Ministros o relacionados a la imputabilidad de hechos, no son materia de un proceso constitucional, en la medida que esos argumentos ya fueron analizados vía previa a través de la resolución consultiva de la Corte Suprema. Bajo esa línea, el Tribunal Constitucional, en el caso Manuel Burga Seoane, emitió una sentencia interlocutoria denegatoria asegurando que aspectos como los esbozados por la parte demandante no están referidos al contenido constitucional del derecho a la defensa. Para culminar, considero importante señalar que del estudio del escrito de demanda también he advertido que no se adjunta ninguna de las resoluciones que presuntamente le causan agravio al recurrente. Sobre el particular es importante resaltar el fundamento 6 de la sentencia con calidad de doctrina jurisprudencial 1761 del 2014 PA, a través de la cual el Tribunal Constitucional señala con mucha precisión que es obligación de la defensa técnica y del propio recurrente adjuntar las copias pertinentes de las resoluciones judiciales que le causan agravio, en virtud a la ausencia de actividad probatoria de los procesos constitucionales, no teniendo la obligación los jueces constitucionales de solicitar copias de tales piezas procesales como lo solicita de manera errada en el escrito de la demanda la parte demandante. En virtud de estas consideraciones fácticas y jurídicas, consideramos que la resolución emitida por el Poder Ejecutivo, la resolución Suprema 054/2008 respeta las garantías del debido proceso, el derecho de defensa, y responden a los cánones internacionales sobre materia de derechos humanos, como bien menciona el doctor Rubio, las señaladas en el caso Wong Ho-win, que fijan el derrotero en materia de extradiciones. Gracias. Muy amable, señor. Sobre lo dicho por la defensa de la contraria, señor doctor Heriberto Manuel Benítez Rivas va a ejercer el derecho de réplica. Tiene la palabra en sus términos. Gracias. Señor presidente, señores magistrados, quiero empezar por lo que expresó el procurador del Ministerio de Justicia respecto a la explicación que dio un perito peruano, Víctor García Toma, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y quien ha sido ministro de Justicia y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, si no me equivoco. Dijo claramente, y lo ha repetido el procurador, que a nivel del Consejo de Ministros lo que se evalúa en una extradición son los motivos políticos. Y es cierto, los motivos políticos se evalúan a nivel del Consejo de Ministros. Durante el resto de la etapa no se ha discutido los motivos políticos. Entonces, para valorar esos motivos políticos, uno en el marco del debido proceso tiene el derecho a hacer uso de las palabras y a exponer sus puntos de vista relacionados a ese tema. Los derechos fundamentales que están consagrados no solo en la Constitución, sino en los tratados internacionales, hablan del debido proceso. Y gran parte del debido proceso está en el derecho irrestricto de defensa. Y aun cuando la ley o la norma administrativa no lo señale, si la parte lo pide, le deben dar el derecho a escucharlo, a oírlo y a que se defienda, porque la decisión que va a tomar el Ejecutivo afecta a derechos fundamentales de una persona. Si la decisión no afectara a derechos fundamentales, no hay necesidad, porque sería un simple trámite burocrático. Pero aquí está de por medio una extradición activa, una libertad individual y una posibilidad de enviar a la cárcel a una persona, sin que haya sido oído ni escuchado. La columna vertebral de una extradición es que haya prisión preventiva. Si no hay prisión, no hay extradición. Nosotros como defensa tenemos que explicar que esa prisión ha sido dada indebidamente y lo decimos en nuestro recurso para que el expediente sea devuelto al Poder Judicial y haga las subsanaciones del caso. Y eso lo permite la ley. Está facultado el Ejecutivo para hacerlo, hasta puede rechazar
el pedido de extradición, pero tiene que escuchar a las partes. No porque la resolución suprema o el decreto supremo no lo diga, entonces como no lo dice, no lo cito. No, señor. Y nosotros lo hemos pedido formalmente por escrito. Incluso, señores magistrados, aquí mi distinguido colega Azabache ha hablado de una resolución de un habeas corpus anterior que el Tribunal Constitucional se pronunció en noviembre del año pasado. Es cierto, hay un habeas corpus que llegó al Tribunal Constitucional, pero el Tribunal resolvió por un aspecto formal. El Tribunal Constitucional dijo, como no me han entregado la copia de un recurso de queja de derecho, no la puedo leer. Y como no la puedo leer, no me puedo pronunciar. Y ahí se quedó. No se pronunció por el fondo. Dijo nomás, cuando tengan la copia, presenten pues su habeas corpus y resuélvalo. Así que no es que ahí quede sentada una jurisprudencia respecto a que un habeas corpus ya fue rechazado. Es un aspecto formal. Es más, señores magistrados, ustedes conocen mejor que yo que los habeas corpus no requieren formalidades. Se puede presentar verbalmente, lo puede presentar una persona que no sea abogado, ni siquiera requiere la firma de abogado. Entonces no pueden venir a exigir que como no entregó copia de tal resolución, entonces no resuelvo. No, señor. El habeas corpus faculta al juez incluso a que se constituya al lugar de una persona está detenida, a recabar la información, a pedir expedientes para resolver. Yo, señor magistrado, no quiero extenderme más. Entiendo que el tiempo es oro para ustedes, pero entiendan que si me excedo un minuto más es porque la causa para nosotros es importante y trascendental, porque está de por medio la libertad individual. Hay prisiones preventivas, hay órdenes de captura, hay pedido de extradición, hay una resolución suprema que ha dictado el Ejecutivo sin escuchar, sin permitir el derecho de defensa, violando derechos fundamentales, atropellando el debido proceso. No nos han escuchado, señor, y nosotros por eso es que ponemos este habeas corpus y en todo caso, señor magistrado, para terminar, en todo caso, si ustedes creen que todavía no se puede declarar fundado, revoquen la resolución de primera instancia y que se admita a trámite y que se recabe la documentación que pueda faltar para que mejor resuelvan, señores. Porque nosotros hemos entregado documentos, hemos entregado resoluciones, dictámenes, informes, para que ustedes lo tengan a la mano. Solo les pido, impartan justicia, señores, y hagan respetar los derechos humanos, que es lo que necesito. Y termino, señor, diciendo lo siguiente, perdóneme, los procuradores públicos tienen como finalidad defender el interés del Estado. ¿Cuál es el interés del Estado? La vigencia de los derechos humanos. Y esa vigencia de los derechos humanos implica garantías judiciales, tutela procesal efectiva y debido proceso, que aquí no se están respetando. Muchas gracias, señor. El derecho de dúplica. De inicio, señor. En que se protejan los derechos humanos, pero también en que se prevenga la impunidad. Ahora, lo que la defensa está solicitando, lo que el demandante está solicitando, es que este tribunal declare que el procedimiento de extradición tiene una modificación judicial, porque no existe en la ley, conforme a la cual ahora el procedimiento de extradición debe tener una estación de audiencia contradictoria en el Ejecutivo. Lo que la defensa no ha notado es que el procedimiento de extradición no es un procedimiento de afectación o incidencia sobre derechos fundamentales, sino que es un procedimiento adjetivo o accesorio de ejecución de una orden judicial previa, que es la de prisión preventiva, que es la que tiene incidencia sobre la libertad ambulatoria de una persona imputada por un delito. De modo que lo que el demandante está solicitando es que este tribunal declare que el Ejecutivo, en los procedimientos de ejecución de decisiones judiciales previas, tiene que dar audiencia a todos los procesados. También cuando ejecutan una orden de prisión preventiva, la policía debe llamar a una audiencia para escuchar a la defensa antes de cumplir una orden de desarraje y allanamiento. Porque el procedimiento de extradición tiene esa naturaleza, la diferencia. La razón por la que la ejecución del requerimiento llega hasta la Suprema en una resolución consultiva es precisamente porque la extradición es una ejecución basada en tratados, no porque sea en sí misma una resolución autónoma o no porque sea ella la que tiene injerencia sobre la esfera de derechos fundamentales. Y sobre la resolución judicial, que es sobre la que trata este asunto, ya hubo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional y ya hubo un debate que está cerrado. De modo que el demandante lo que les está pidiendo es que ustedes, en cabeza del Ejecutivo, reabran un caso que ya perdió. Con eso concluyo. Gracias, señor. En ese orden. Tenga bien, señor.
Solamente por citar dos ejemplos y en la misma idea de que el debate que plantea la defensa del señor Toledo es un debate que se ha debido plantear en la etapa jurisdiccional y no en la etapa política, vemos que en el escrito de la demanda de habeas corpus, solamente por poner dos ejemplos, hace cuestionamientos sobre las supuestas afectaciones a los derechos en el proceso penal. Señala que el juez penal no era el competente para conocer el caso, uno, y señala además una indebida valoración probatoria para dictar la prisión preventiva, dos. Esos cuestionamientos, y cabe reiterarlos, no pueden ser evaluados en la fase política, y menos aún por mi patrocinado el señor Kuczynski, porque, reitero, él solamente debe hacer un filtro de si la decisión política de extraditar a una persona, en este caso el señor Toledo, se corresponde o no con la política exterior de un Estado. Por esas consideraciones y reafirmando la constitucionalidad del acto administrativo contenido en la Resolución Suprema 54-2018-JUS, solicitamos se confirme la resolución venida en grado. Muchas gracias. Sí, con la venia del señor presidente, señor Vocales, debemos precisar las siguientes atingencias. Ya lo mencionó la doctora Sabache, específicamente el proceso de extradición es un proceso de ejecución. Ya que, caso contrario, en el supuesto hecho de que se pueda oír a la persona dentro de una sesión del Congreso, de sesión de ministros, se estaría creando una nueva normativa, se estaría creando un nuevo proceso, se estaría vulnerando, si se concediera ese caso, se estaría vulnerando lo que establece el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución, que establece no ser desviado de la jurisdicción predeterminada y el derecho de un debido proceso legal. El proceso legal ya se cumplió en la etapa judicial. Ahí se analizó no solamente los fundamentos de derecho, sino también los fundamentos de hecho, en los cuales la persona ha hecho valer, ha mencionado los mismos argumentos políticos que supuestamente han hecho, que ha cuestionado esos fundamentos, pero estos también han sido debatidos en esa área. Es más, el Poder Ejecutivo específicamente, en atención a lo que establece el artículo 37 de la Constitución sobre extradición, previo informe de la Corte Suprema de Justicia que ha existido y en cumplimiento de la ley y los tratados y según el principio de reciprocidad, solicita e inicia el proceso de ejecución. Señor, disculpe, sí. Interrumpe, es un derecho de dúplica, no es un nuevo informe. Sí. Concluye usted. Es simplemente para establecer de que no existe otra etapa más dentro de una sí, sesión y de ser escuchado. Sí, perfecto. Está dicho. Continúe. Bajo esa premisa solicitamos específicamente que se confirme la resolución que muy viene en grado. Muy gentil, muy amable. Prosiga. Sí, muy amable. Muchas gracias, señor presidente. Brevísimo. Sí, nuevamente la parte demandante ha sustentado que se le ha privado ese irrestricto derecho. No, ese derecho está normado. Ese derecho a informar ante supuestamente, de poder informar ante el Consejo de Ministros, está normado. Y ya lo ha señalado la Corte Interamericana. No hay una institución, un ente más garantista que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el fundamento 230 de esta sentencia del caso Wong Ho-Win, ya ha determinado, no hay participación del extraditable en la fase de análisis político. Gracias, señor. Señor, para terminar. Sí, doctor. Solamente dos aristas. La primera, lo que acaba de manifestar el abogado de la contraparte referido al peritaje del doctor Víctor García Toma. En efecto, en ese peritaje se precisa con gran claridad los aspectos políticos que se discuten en la sesión del Consejo de Ministros. En tal sentido, nos preguntamos cuál sería la intervención de una parte material en una discusión política. Entonces, en ese sentido, creo que en este extremo cobra mayor fuerza la configuración legal de no brindarle la participación a las extraditurus en las sesiones del Consejo de Ministros, en la medida que por mandato imperativo de la norma se brindó la posibilidad de que esta parte informe previamente en la fase jurisdiccional donde sí se discuten aspectos materiales y procesales. Solo para culminar, lo antes expresado se garantiza tanto en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como en el caso Manuel Burga Seoane en el expediente 5401 del 2016 HC. En ese sentido, solicitamos que la resolución venida en grado sea confirmada en todos sus extremos. Doctor Benítez Rivas, permítame hacerle la siguiente consulta.
La primera, si bien es cierto, se recurre a principios de orden constitucional, la Sala consulta a su ministerio cuando se remite al debido proceso, ¿no? ¿Podría usted especificar la norma que se ha vulnerado en perjuicio de su cliente? Bueno, en este caso, el artículo 139, inciso segundo, si no me equivoco, de la Constitución Política, que habla del debido proceso. Señor, parece que no me he explicado. Si usted tuviera bien especificar, no el aspecto principista del que contiene la Constitución, sino alguna norma especial vinculada a la PCM. Si usted conoce. El Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, establecen el derecho al debido proceso. Y el debido proceso, presidente, permítame. Es que no, es que vamos a entrar en un diálogo sordo, señor. Es que es una garantía fundamental. No, perdón, la garantía está dicha. La garantía está dicha. Eso no está en debate, está dicha. Si yo no conozco, de repente usted sí. Hay una norma especial a nivel de la PCM. Bueno, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que en todos los procedimientos civil, laboral, administrativo, tiene que respetarse el debido proceso y el derecho de defensa, señor. Creo que eso es más o menos ya tengo entendida su propuesta. He escuchado decir que su cliente no ha sido oído ni escuchado. Así es. ¿Usted no lo ha patrocinado, representado, defendido, etcétera? No ha sido oído, ni citado, ni escuchado en ninguna etapa de la investigación. Señor, me refiero al derecho de defensa. No, me refiero a Alejandro Toledo. Yo puedo haber sido citado, derecho de defensa. pero el señor Toledo no ha sido oído, no ha sido escuchado, ni citado, ni notificado. ¿Ha ejercido su derecho de defensa? Si está ejerciendo a nivel procesal con habeas corpus, señor, porque lo demás todos los han rechazado de plano. Por eso usted verá que hemos presentado habeas corpus. Cuando su ministerio demanda, ¿qué recaudos acompaña? Nosotros acompañamos la resolución suprema, que es donde se acuerda la entrega de la extradición, acompañamos las cartas notariales que enviamos donde solicitamos el derecho de defensa, acompañamos la resolución 01 del 2018 que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde dice que en estos procesos tiene que respetarse el debido proceso. Perdóname, presidente, y posteriormente hemos entregado las resoluciones de extradición, el requerimiento del juez, la resolución suprema, los mandatos de prisión preventiva y hasta acuerdos plenarios que ayudan a desarrollar eso. Señor doctor, cuando usted presentó la carta notarial a la PCM, ¿fue atendida, tramitada en algún sentido? A nosotros nos contestaron después que habían aprobado la extradición diciendo que no nos podían citar. Con posterioridad nos llegó una carta al domicilio, pero antes nunca nos citaron. ¿Una carta o una resolución? Es una carta, señor, donde nos comunican de que… ¿En materia de algún tipo de trámite, etcétera? No, porque ya incluso en la carta nos dice ya se ejecutó la resolución, o sea que… Muchísimas gracias por su bondad. Bien, la sala agradece la contribución de los señores abogados. Con lo actuado, réplica y dúplica, queda el voto de la causa. Muchas gracias, buenos días. El doctor José Luis Caja Arce se encuentra. Adelante.